Saludos digitales para todos. El 5G, odiado por unos y esperado por otros. Debería ser un video solo de ese tema. Es la evolución de la red móvil de quinta generación. Ya está aquí y tarde o temprano, quieras o no, vas a migrar a él. Así como hace unos años tuvimos un equipo 2G que nos trajo los primeros mensajes de texto, tuvimos que migrar al 3G porque nos trajo los primeros terminales capaces de compartir contenido multimedia, fotos y videos. No pasó mucho y otra vez tuvimos que migrar, esta vez al 4G, porque nos dio acceso total a internet, las redes sociales y todo lo que actualmente se puede hacer con un celular. De la misma manera, todos vamos a migrar al 5G, aunque en algunos países más desarrollados este cambio ya está en proceso. Pero al final, todos tendremos un celular 5G, que nos promete 10 veces la velocidad de conexión del 4G. Todo lo haremos en tiempo real y mayormente enfocado en la domótica y en el Internet de las cosas, que son temas muy apasionantes que en algún momento voy a tocar. Pero para esta nueva red 5G, tu celular actual, por más caro que te haya costado, no te servirá para aprovecharla si es un 4G, porque las frecuencias, los protocolos de comunicación y las señales usadas son completamente diferentes. Por eso, ya tengo mi primer celular 5G de esta nueva empresa Realme, que viene creciendo muy rápido y sorprendentemente es la que más ha vendido este 2021. Yo escogí este modelo, el Narzo 30 5G, y te voy a decir mis 3 poderosas razones por las que elegí este modelo. Y si eres peruano, la última razón es la más importante. Primera razón. Este es un verdadero 5G, es decir, lo puedes utilizar en la nueva red de 5G que ya empiezan a masificarse por todo el país, con todas las ventajas que trae usar esta nueva tecnología. Segunda razón, solo cuesta unos $185 en su tienda oficial de AliExpress, y en la descripción del video te dejaré el enlace de compra. Y como cuesta menos de $200, no paga impuestos por ingresar al Perú, solo el costo de envío. Y la tercera razón, y esta solo te sirve si eres peruano, es que este modelo, el RMX 3242, ya fue aprobado para ingresar al país. El MTC emitió este 1 de junio su certificado de homologación, obligatorio para poder operar dentro del país. Certificado que te voy a dejar en la descripción del video para que lo descargues si deseas comprarlo desde mi enlace. Y al final del video te voy a explicar por qué es tan necesario tenerlo. El Realme Narzo 30 5G es un celular con buenas características de hardware y es muy importante fijarse en el modelo de fabricación, en este caso el RMX 3242. En su caja llega una funda de silicona, el equipo celular y un cargador doble voltaje con 2 amperios de corriente de salida para la carga rápida. La funda no es completamente transparente, más bien es un poco color humo, y aunque su precio es bastante asequible, el Narzo 30 se ve y se siente bastante bien. Y sobre todo posee la última conectividad 5G del mercado, que es su plus. El Narzo 30 5G tiene un diseño super slim, ya que sus dimensiones físicas son muy delgadas. Tiene 7.5 centímetros de ancho, 16.3 centímetros de altura y 8.7 milímetros de espesor, suficientemente cómodo para cualquier bolsillo. Además se siente muy cómodo en la mano y es muy ligero, ya que pesa unos 185 gramos, lo cual lo hace bastante liviano. En el frente cuenta con protección de vidrio antiarañazos y una cámara de selfies integrada en la pantalla de 16 megapíxeles. En el lado derecho tiene un solo botón, el de prendido y apagado, y que a su vez también es un sensor de huella dactilar, y la verdad que me ha gustado mucho porque es bastante rápido desbloqueando el teléfono. En el lado izquierdo están los botones de volumen y la bandeja para 2 chips nano SIM y una tarjeta micro SD. Cabe destacar que soporta hasta 1 TB de memoria externa de alta velocidad. En la parte inferior encontramos un altavoz de alta fidelidad, una salida de audífonos estándar de 3.5 milímetros y el puerto de carga USB tipo C. Este nuevo puerto soporta doble voltaje, 5 voltios en carga normal y 9 voltios en supercarga, conmutables automáticamente desde su propio cargador. En la parte trasera resalta su juego de cámaras Night Escape, y el diseño de su tapa posterior está inspirada en las carreras de autos, llamado diseño Racing. En este caso es el Racing Blue. Según Realme, utilizó un proceso de recubrimiento plateado de alto brillo para presentar un efecto espejo de buena calidad y resaltar mejor la sensación de luz. El Narzo 30 5G integra un poderoso procesador de la casa MediaTek, el Dimensity 700, de 8 núcleos Cortex A76 a 2.2 GHz y una GPU Mali G57. Este procesador es de tecnología de 7 nanómetros
es decir, de las últimas, y es la potencia central del Narzo 30. Además, el procesador integra un transceptor 5G de nueva generación, y al ser de 7 nanómetros es hasta un 28% más eficiente en energía, extendiendo aún más la duración de la batería. Integra una tecnología 5G de avanzada que reduce el consumo en operación en un 30%, ya que integra Smart 5G, que puede detectar el entorno de señal y cambiar entre 4G y 5G de forma automática y sin necesidad de conmutación manual. Esto es muy importante porque el 5G consume más energía, así que cuando la señal 5G es débil, conmuta automáticamente a 4G para ahorrar batería. La pantalla del Narzo 30 es de 6.5 pulgadas. Es una pantalla LCD Full HD de 1080 x 2400 píxeles con un brillo máximo de 600 nits. Está algo por encima del Poco M3 Pro que llega a unos 500 nits, pero quizás su fuerte es que tiene una frecuencia de refresco de 90 Hz, y eso le da una experiencia visual más fluida que una pantalla estándar de 60 Hz. Esta mayor frecuencia de pantalla se siente mejor en los juegos ya que genera imágenes más suaves y sin retrasos. Además tiene una frecuencia de muestreo táctil de 180 Hz, que es la velocidad con que la pantalla lee los dedos, esto para conseguir una mejor experiencia multitáctil. La calidad de las imágenes no está mal, creo que es buena, aunque aquí tienen una pequeña comparación de las mismas imágenes vistas también en mi Xiaomi Redmi Note 8. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y tiene varias funciones para los diferentes modos de belleza y retrato. Considerando su costo, la calidad de las selfies me parecieron buenas, e incluso los videos son decentes, pero eso es algo que te tocará evaluar a ti mismo. Esta es una prueba de video con la cámara frontal del Narzo 30 5G. Son las 6 de la tarde aproximadamente. El pack de cámaras principales está compuesto por 3 cámaras, llamadas por Realme como Nightscape. Está compuesta por una cámara principal Ultra HD de 48 megapíxeles, una lente de retrato monócromo de 2 megapíxeles y una lente macro también de 2 megapíxeles. La cámara principal de 48 megapíxeles tiene una lente 6P con apertura de f1.8. Esta cámara no es la mejor, pero se pueden grabar escenas muy claras con buenos detalles fotográficos. Esta es una prueba de video con la cámara principal del Narzo 30 5G. Rick, ándame la piedrita. Y esta otra prueba es en la playa a las 2 de la tarde. Pero la máxima calidad de video que se puede grabar es a 1080p y 30 fps. La salida de audio de alta fidelidad suena bien, y aún conserva el conector para auriculares de 3.5 milímetros, ya que en muchos teléfonos móviles actuales ya no traen esta interfaz. El sonido es bastante fuerte, incluso a una distancia de 5 metros se escucha claramente. El Narzo 30 integra una gran batería de iones de litio de 5000 mAh, suficiente energía para llegar a un par de días con el uso normal. Además incluye un cargador de hasta 9 voltios y 2 amperios, es decir, 18 watts para carga rápida. Como ejemplo mediré la velocidad de carga del Narzo 30 desde cero, y como ves, después de una hora de carga, el celular ha alcanzado el 50% de su carga total, lo cual es suficiente para otro día de uso. A diferencia de Huawei, Realme no tiene ningún problema con Google y soporta todos sus servicios. Por eso la instalación y compatibilidad de las aplicaciones está garantizada. Compatibilidad total. Aprovecho para decirte que en la descripción del video te voy a dejar el enlace a mi blog de IPTV, donde puedes conocer todo sobre Magis TV e incluso puedes descargar Magis TV Móvil, que ya fue optimizada para celular. Solo debes actualizar a la última versión disponible y pedir una prueba demo gratis para revisar todas sus características y contenidos. Aquí vas a encontrar lo mejor de un buen servicio IPTV: películas, series, animes, especiales, adultos, etc. Y sobre todo la televisión en vivo de toda América, que es lo que la mayoría busca para llevar la TV en su bolsillo. También lo puedes instalar en una TV Box o un televisor con Android, pero en un celular siempre correrá más fluido gracias a que tienen procesadores de 8 núcleos. El procesador Dimensity de MediaTek se portó muy bien con los juegos. Lo probé en un par de juegos con todos sus gráficos y no me decepcionó.
En PUBG las escenas de acción y de disparos van fluidas y no tuve lags. Además, en la configuración aumenté los 4 GB de RAM del Narzo a 7 GB de RAM con 3 GB virtuales. Pequeño truco que sirve para mejorar el rendimiento. También probé Asphalt 9, que tiene texturas muy pesadas y lo corre como si nada. Es más, yo creo que podrá con cualquier juego de la Play Store. La ubicación GPS también va de lo mejor, ya que tiene integración con los múltiples sistemas satelitales como GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, etc. Carga muy rápido las ubicaciones y te geolocaliza con facilidad. Además, puedes configurar el control de gestos de Realme y aún con la pantalla apagada puedes activar algunas funciones rápidas. Por ejemplo, si mientras la pantalla está apagada dibujas una O, se activará la cámara. Y si dibujas una V, se activará la linterna. Así puedes tener un acceso rápido a estas funciones. El nuevo Realme Narzo 30 5G es un gama media que llega en una única variante con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, en dos colores diferentes, Racing Blue y Racing Silver. Y en lo que respecta a conectividad, además del 5G, dispone de doble chip SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, mini jack de audio y USB tipo C. Desde la perspectiva de uso, este modelo es óptimo para quienes busquen una excelente autonomía, conectividad 5G y una pantalla nítida, ya que por ese precio obtienen una experiencia de usuario excelente. El Narzo 30 5G es un gama media. Está bonito, pero no es más que otros modelos potentes que ahora mismo hay en el mercado. Por eso, si lo quieres comprar, te tienes que enfocar en sus principales ventajas. Es el 5G más barato y con buenas prestaciones. Lo mejor es que no hay problema de ingresarlo al Perú porque ya tiene su certificado de homologación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y por qué es importante este certificado? Bueno, así como todos los países tienen sus recursos animales, vegetales, minerales, etc., existe un recurso del Estado del cual no se habla mucho: el espectro electromagnético. Este es un recurso fundamental de un país sobre el cual se permite la prestación de servicios inalámbricos. Este espectro está regulado y supervisado por el gobierno, y son ellos quienes permiten el ingreso y la operación de los dispositivos de comunicación mediante un certificado especial. Sin este certificado, hay una gran posibilidad de que el celular sea decomisado en la aduana, pasen los días, caiga en abandono legal y nunca más lo pueda recuperar. Claro que también es posible que el celular pase por el canal verde, en el cual no revisan ni piden nada, y pase sin problemas. Pero eso es un juego de azar. Por eso, si importas un celular, procura que tenga su respectivo certificado de homologación, de acuerdo al modelo del celular, para que lo puedas enviar cuando te lo pidan en la aduana. Y bien, amigo, gracias por llegar al final de este video. Para la próxima semana, tengo al hermano mayor del Narzo, el más poderoso, el Realme GT. Así que regálame un buen like, deja tu comentario y si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.